Buenos días, espero se encuentre muy bien. Vamos a comenzar el día de hoy. En realidad vamos a continuar con lo que habíamos quedado, que eran los teoremas de Thevenin o Norton, ¿cierto? En circuitos con fuentes dependientes o controladas. Nosotros habíamos visto en la clase, si no me equivoco, del miércoles, que estos teoremas lo que nos permiten es poder representar un circuito más complejo usando elementos más simples, que serían, en el caso de Thevenin, únicamente una fuente de tensión y un resistor en serie, y en el caso de Norton, una fuente de corriente y un resistor en paralelo, ¿ya? De hecho, uno es el dual del otro. Y en la clase de hoy, cerca al final, vamos a ver también que hay una relación entre ambos métodos, y entre ambos circuitos equivalentes, más bien. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento que vimos en la clase pasada respecto a cómo trabajar con fuentes dependientes? ¿Ya? Porque aquí hay una diferencia justamente en la obtención de la resistencia equivalente. La clave está en, primero, excitar el circuito por medio de una fuente de tensión o de corriente. Acá vamos a ver lo que yo les había mostrado en la clase pasada y que estuvimos resolviendo, ¿cierto? Donde agregamos esta fuente de corriente una vez que ya habíamos apagado las fuentes independientes. No se olviden que es el primer paso al momento de obtener la resistencia equivalente. Algo importante es que apagábamos una fuente, en este caso de corriente, reemplazándola por un circuito abierto y una de tensión por un cortocircuito. Si lo hiciéramos al revés, estaríamos llegando a soluciones totalmente incorrectas, así que mucho cuidado con eso. Por eso lo dejamos destacado. ¿Y qué pasa cuando nosotros definimos una fuente de corriente, por ejemplo, de 1 ampere? Que recuerden que el valor de 1 ampere es totalmente arbitrario y lo hacemos únicamente para simplificar el cálculo. ¿Ya? No tiene otro sentido más allá. Podría ser, no sé, de pi ampere, por ejemplo. ¿Ya? Lo que pasa es que no nos haría quizá el trabajo más simple. La dirección de nuestra tensión, al momento que nosotros vamos a querer calcular acá, va a quedar definida por la fuente de corriente y cómo nosotros la ubicamos. ¿Por qué decimos que esto queda definido? Porque en realidad lo que estamos haciendo es suponer que ya calculamos el resistor equivalente. Como pueden ver acá, todo esto que está en azul se transformó en este resistor de Thevenin. Obviamente no lo hemos calculado, pero asumimos que lo hemos realizado. Y la fuente que nosotros agregamos para excitar el circuito, si es que queremos obtener obviamente la R de Thevenin, vamos a aplicar la ley de Ohm. Y la ley de Ohm está definida con referencia pasiva. Para que se cumpla la referencia pasiva, vale decir que la corriente entre por el positivo, tenemos que, nuestra tensión tiene que ser con esta referencia, más menos, ¿ya? Para que se cumpla eso. Si nosotros hubiéramos ubicado nuestra fuente de corriente en sentido contrario, que sería totalmente válido, ¿cierto? Ahora, para que se cumpla la referencia pasiva y por tanto la ley de Ohm, tendríamos que tener más menos, en este caso B sub I, que sería la tensión que nosotros vamos a calcular para obtener así nuestra R de Thevenin, ¿cierto? Porque ahora el problema de calcular la R de Thevenin se convirtió simplemente en calcular la tensión B sub I. Así que ponemos una fuente de corriente, no se olviden. Y aquí les había dibujado, ¿cierto? Que la referencia pasiva, que es la que tenemos que estar definida la ley de Ohm. Calculamos, ¿cierto? En este caso, me parece, sí, calculamos el B sub I. Nos tocaban aplicar una LKB para poder obtenerlo, pero en principio lo calculamos, nos dio que era 6 volts. Luego nuestra R de Thevenin era simplemente 6 ohm, ¿cierto? Porque era B sub I dividido en 1 ampere, que era lo que nosotros pusimos en la entrada, y nos daba la resistencia de Thevenin, ¿ya? Luego, hicimos también la otra alternativa, que era cuando nosotros ponemos una fuente de tensión de 1 volt. ¿Ya? Si ponemos una fuente de tensión de 1 volt, nuevamente hacemos el mismo supuesto, que ya conocemos la resistencia, ¿cierto? Que está acá. Y lo que vamos a hacer ahora es calcular una corriente. ¿Por qué una corriente? Porque vamos a usar también la ley de Ohm. La tensión que estamos aplicando en este caso de 1 volt va a ser igual a la resistencia que queremos calcular por la corriente, ¿cierto? Que es lo que vamos finalmente a resolver en este circuito. Para que se cumpla el hecho de que sea con referencia pasiva, la corriente tiene que estar ingresando, ¿cierto? Por el positivo. ¿Ya? Y acá tenemos que estar en paralelo, así que por eso nos queda más menos directamente, ¿cierto? ¿Ya? Si nosotros hubiéramos puesto la fuente de tensión en sentido contrario, como está acá, sería también totalmente válido. Sin embargo, la corriente debería ingresar así, para que se cumpla obviamente que sea referencia pasiva, que la corriente ingrese por el positivo. Y las expresiones, como pueden ver ustedes, quedan tal cual. ¿Ya? Aquí obviamente nosotros seguimos trabajando, aplicamos mallas en específico, porque lo que queríamos calcular era la corriente, así que nos iba a quedar que el I sub I iba a ser igual a menos I3. Podríamos haber aplicado, por ejemplo, no, sin ningún problema, y hubiéramos tenido que calcular la corriente ahí, ¿cierto? Lo hemos calculado probablemente como la tensión que tenemos acá, menos esta tensión, dividido la resistencia. Eso aplicando no. Llegamos obviamente al mismo valor, 6 ohm, a partir de esta expresión. ¿Ya? Ambos son válidas, como les comentaba. Pero quiero saber si es que hasta acá se entiende. Si es que tuvieran alguna duda, por favor me lo comentan. ¿Ya? O sea, fue una recapitulación obviamente bien rápida porque en realidad es lo que habíamos visto en la clase pasada.
Pero al menos para que estemos en la misma línea. Cualquier duda, por favor, me dicen. Entonces yo aprovecho de tomar un poco más de café. Ya. Entonces, habíamos, ¿cierto?, estado trabajando con ese problema y nos había quedado pendiente una cosa. Nos había quedado pendiente, ¿cierto?, en el circuito original sin apagar ninguna fuente. Recuerden que aquí habíamos apagado esta fuente de corriente reemplazándola por un circuito abierto. O sea, le habíamos quitado el circuito. Y teníamos que calcular la tensión del circuito abierto para obtener el equivalente Thevenin, que sería esta tensión de acá. ¿Ya? Esta tensión de acá me refiero, entre los terminales. Ahora, les había alcanzado a comentar yo que al momento de querer calcular esta tensión, sucedía lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense que este circuito entre A y B está abierto, ¿cierto? Obviamente, como está abierto, no puede circular corriente. Por eso decimos que la corriente es igual a cero. Luego, por ley de Ohm, nosotros vamos a saber que la tensión que recae sobre este elemento, ¿cierto? La tensión, por ejemplo, le vamos a poner B, va a ser igual a la resistencia, ¿cierto?, por la corriente que lo circula, que para este caso, como el circuito está abierto, es cero. Luego, eso va a implicar que nuestra tensión, ¿cierto?, entre este nodo y este nodo va a ser simplemente cero. Y aquí uno podría preguntarse, pero bueno, ¿y eso qué significa? ¿Cierto? Entiendo que me da cero porque la corriente es cero, pero eso significa qué cosa, que abro ahí, que considero un corto. Y la verdad es que esto se va a comportar simplemente como si fuera un alambre, un conductor sin ningún resistor. O en definitiva, un elemento por el cual no va a poder circular corriente, ¿cierto? No va a haber caída de tensión, ¿ya? Pero va a seguir estando esta línea, ¿ya? No es que deje de estar, ¿ya? Eso es importante. En definitiva, ¿qué va a pasar para nosotros que queremos calcular, ¿cierto?, la tensión B a B? Lo que va a suceder es simplemente que esta tensión que está acá se va a presentar tal como si estuviera acá, ¿ya? Va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque en realidad el nodo E2 y el nodo E3 van a ser totalmente equivalentes, van a representar obviamente y van a estar al mismo nivel de tensión, ¿ya? Porque no hay caída de tensión acá, ¿sí? Así que nosotros podríamos calcular simplemente el B a B, como les decía, ahí. Eso es lo que va a suceder, ¿ya? Quiero saber si eso se entiende. Si no se entiende, pongan nomás que no se entiende, ¿ya? O le ponen más o menos, pero el punto es que debido a que no circula corriente, la caída de tensión sobre ese resistor es nula. Como es nula, ¿cierto? La tensión de E2 y E3 va a ser exactamente la misma. ¿Y saben qué? Vamos a escribir eso, que como que quedó bien, bien explicado, así que lo vamos a escribir. A ver si se le aclara un poquito más. Ya, entonces, importante, porque muchas veces lo que uno, de repente cuando lo dice, como que no queda tan claro, pero si lo escribe, tiende a quedar un poquito mejor. Ya. Debido a que el circuito está abierto, estas son como esas sutilezas y como temas que tienen algunos de estos problemas, ¿ya? Son como más conceptuales. Debido a que el circuito entre A y B está abierto, vamos a ponerlo acá, entre A y B está abierto, ¿ya? O sea, no hay una rama que una esto, ¿cierto? Está en el aire, por decirlo así, ¿ya? Un circuito abierto. No circula corriente por dicha rama. ¿Se fijan que todo esto es como una consecuencia de cada cosa que vamos viendo antes? No circula corriente por la rama del resistor, iba a decir del resistor de 2 ohm, ya, pero vamos a poner acá. No circula corriente en la rama del resistor de 2 ohm que llega al nodo A. Para identificarlo, ¿no? Al nodo A. ¿Ya? Debido a esto, ya le puse debido. Por lo cual, o dado lo anterior, por ley de Ohm, la corriente que lo circula, o en realidad, debido a esto, o dado lo anterior, la corriente es cero simplemente. Dado lo anterior, la corriente que lo circula es cero. Esta es la secuencia lógica, por decirlo así. Es igual a cero. Y aquí viene por ley de Ohm, ¿cierto? A cero. De esta forma, por ley de Ohm, la tensión que recae sobre dicho elemento es igual a cero.
Voy a poner un nombre de tensión también para que así nos ubiquemos y sea más simple. Ahí. B le vamos a poner simplemente. La tensión B, ¿cierto? Es igual a 0. Y le vamos a poner el mismo color. Ahí, como naranjo. ¿Ya? A veces se ve rojo. ¿Ya? Y aquí vamos a poner la pregunta. ¿Pero qué implica esto? ¿Qué implica lo anterior? Que es una pregunta súper válida, ¿no? Eso lo que va a implicar es que la tensión E2 y la tensión E3 van a ser exactamente iguales, debido a que no hay caída de tensión acá. Es como que estuviéramos diciendo que E2, ¿cierto? La tensión que tengo en el positivo, menos la tensión que tengo en el negativo, que sería E3, son iguales a 0, ¿cierto? Si su diferencia es igual a 0, ¿qué significa eso? Que E2 es igual a E3, ¿ya? Y por eso podemos entonces nosotros decir ahora que la tensión que está acá, entre este nodo y este nodo, ¿cierto? Entre ese y este, va a ser igual a la tensión que hay acá. De ahí viene el porqué. ¿Ya? Vamos a dejarlo bien escrito. ¿Qué implica lo anterior? Implica que la diferencia, o en realidad la tensión E2 y la tensión E3 son iguales. Y la tensión, o las tensiones mejor, las tensiones E2 y E3 son iguales. Y aquí le vamos a dejar escrito esa expresión que puse arriba. ¿Cierto? E2 menos E3 igual a 0. Y eso implica, ¿cierto?, que E2 igual a E3. ¿Ya? Y ahora, en definitiva, ¿qué podemos decir a partir de todo esto? Que la tensión VAB que nosotros buscamos se puede ver reflejada sobre el resistor de 6 ohms, ¿ya? Que sería lo que tenemos ahí. En definitiva, la tensión VAB buscada se refleja o se puede obtener en el resistor de 6 ohms. De VAB, le vamos a poner VAB bien mejor. VAB se ve reflejada en el resistor de 6 ohms. De 6 ohms. Vale decir, entre el nodo 2, recuerden que yo me refiero, por ejemplo, a nodo 1, nodo 2, nodo 3, ¿cierto? Y este es el nodo de referencia. Vale decir, entre el nodo 2 y la referencia. ¿Ya? Vamos a ver si lo que escribí tiene coherencia. Debido a que el circuito entre A y B está abierto, vamos a tener, ¿cierto?, que no circula corriente la rama del resistor de 2 ohms que llega al nodo A, ¿ya? A la noda A, al nodo A. Dado lo anterior, la corriente que lo circula es igual a 0, o sea, lo que está diciendo ahí, ¿cierto? Como está abierto, no puede circular corriente porque no hay un camino para que circule. De esta forma, por eso que es bueno leerlo, porque escribo de repente barbaridades. De esta forma, por ley de Ohm, la tensión B es igual a 0, ¿cierto? Tenemos que va a ser simplemente igual a 0 como les decía, porque la corriente es 0. ¿Qué implica lo anterior? Implica que las tensiones E2 y E3, las que están acá, ¿cierto?, van a ser iguales. Lo podemos ver que en realidad si la diferencia entre ambas es 0, ¿cierto?, ellas terminan siendo iguales. En definitiva, la tensión VAB, que es la que estamos buscando, va a corresponder o va a estar reflejada directamente sobre este resistor, de esta forma, ¿cierto? ¿Ya? Que sería entre el nodo 2 y el nodo de referencia. Ahora, les pregunto nuevamente, por favor, los que pusieron más o menos, voten también. ¿Ya? Si aún así no se entiende, igual vamos a seguir haciendo otros ejercicios similares donde hay temas parecidos, ¿ya? Porque yo sé que de repente puede ser medio confuso, pero como les digo, es porque es más conceptual el tema, ¿ya? Viene de entender, por ejemplo, qué es un circuito abierto, la ley de Ohm, cómo se relaciona con los diferentes elementos, ¿ya? Lo dejamos bien destacado, así que vamos ahora a ponerle un poco de color a esto. Vamos a ponerle ahí. Y vamos a resolver en definitiva. Como pueden ver ustedes, solamente con analizar esto, nosotros ahora lo que tenemos que hacer es resolver el circuito, tomando en cuenta, ¿cierto?, que la tensión que buscamos es 2. Así de simple, ¿cierto? O sea, entre comillas simple, porque en realidad esto había que verlo primero, ¿ya? Había que entender que eso sucede y después recién se, entre comillas, se simplifica a resolver con nodos y calcular E2, ¿cierto? Ya. Ahora, resolviendo, ¿qué vamos a ver acá?
vemos que tenemos una tensión E1, tenemos únicamente acá una fuente de corriente ahí, tenemos una fuente de tensión. Eso quiere decir que se nos va a presentar un supernodo, ¿cierto? Va a haber un supernodo, vamos a obtener una ecuación del supernodo y después una ecuación dentro del supernodo, a través de la relación que tenemos de tensiones acá. ¿Ya? Van a ser dos ecuaciones, dos incógnitas, resolvemos para E2 y tenemos resuelto el problema. Eso va a ser lo que nosotros vamos a hacer ahora. ¿Ya? Voy a borrar aquí el valor de 3 porque no tiene sentido, ¿cierto? Debido a que es igual a 2. Este también lo voy a borrar porque para lo que estamos haciendo ahora no nos sirve. Y esto sí me sirve. Esto sería que es simplemente E2, ¿cierto? Si le queremos poner E2 menos 0 también, porque ustedes recuerden que la referencia está a 0 pol, ¿cierto? Ahí. Así que partimos. Vamos a ver qué nos da acá. Supernodo. Vamos a poner el supernodo en morado ya, para que difiera un poquito de los otros colores que hemos estado usando. También les comentaba yo que cuando tenemos un resistor que esté en paralelo con el supernodo, o perdón, con la fuente de tensión del supernodo, nosotros dejamos el resistor adentro. ¿Ya? No tiene sentido dejarlo afuera. Es válido, pero en realidad es trabajar de más. ¿Ya? Porque la corriente que sale de ahí y la corriente que sale de acá se va a anular, ¿cierto? Ambas se anulan y por eso que no tiene sentido incluirla. O dejarlo fuera en realidad el resistor. Supernodo. Eso lo vimos también en una clase, si recuerdo bien. Ya. Solución. Nos va a quedar. Esta corriente, ¿cierto? Está entrando. Nosotros vamos a asumir que todo lo que sale va a ser positivo. Así que nos quedaría entonces menos 5 más. Aquí vamos a tener E1 menos 0 dividido en 4. Recuerden que cualquier Vx, Vi y 0, lo que salga, nosotros lo omitimos a menos que aparezca explícitamente como el valor de una fuente dependiente. ¿Ya? Así que sería E1 menos 0 dividido en 4. E1 menos 0 dividido en 4. Más, siempre positivo, ¿cierto? Nos vamos acá, nos va a quedar entonces E2 menos 0 dividido en 6. E2 menos 0 dividido en 6. Dividido en 6. Más, ¿y aquí hay algo más acaso? De hecho, recuerden que esta corriente es 0, así que no tendría mucho sentido incluirla. Si nosotros la quisiéramos incluir, tendríamos que poner entonces E2 menos E2, ¿cierto? Porque sería la misma tensión, ¿cierto? Dividido en 2. Nos quedaría 0. Por eso es que no tendría mucho sentido. Ya, así que igualamos a 0. Aquí vamos a multiplicar por 12 únicamente para eliminar los denominadores, ¿ya? Y nos queda lo siguiente. Nos va a quedar acá menos 60, ¿cierto? Aquí nos va a quedar más 3 E1. Voy a dejar directamente el E1. Voy a poner todo lo demás. Más 12 E2, ¿cierto? Y esto en realidad lo podríamos expresar de una, porque esto queda igual a 60, ¿cierto? Va a ser 3 E1 menos, o perdón, más 2 E2 igual a 60. Y tendríamos la primera ecuación. ¿Ya? Esto lo vamos a dejar en morado. Ahí. Primera ecuación lista. ¿Ya? La segunda ecuación, ¿de dónde la obtenemos? La vamos a sacar, ¿cierto? Desde dentro del supernodo. Vamos a ir a ver la relación de tensiones acá en esta fuente. Fíjense bien que siempre es el positivo primero, ¿cierto? La tensión que tenemos ahí, que sería 2, menos E1, va a tener que saber ser igual a ese valor. Después vemos que lo que es Bx, porque apareció ahí, ¿cierto? Ahora entonces tenemos que sería, como les estaba diciendo, ¿cierto? E2 menos E1, siempre la tensión que tengo en el positivo, menos la que tengo en el negativo. Ahí en el negativo. Eso igual a 2Bx. 2Bx, que lo vamos a poner verde también, ya que estamos. No, vamos a ponerlo azul, para cambiar un poquito. Ya. ¿Qué es lo que es Bx? Les pregunto a ustedes. ¿Me pueden escribir en el chat qué sería Bx? Recuerden, siempre la tensión que tengo en el positivo, menos la tensión que tengo en el negativo. ¿Ya? Pues esa es la importancia de la referencia que tiene, ¿cierto? Porque si hubiera estado definido así, por ejemplo, esto menos y esto más, sería 0 menos E1, ¿cierto? En el caso que tenemos acá es tal como lo menciona Jamie, que sería E1, porque tenemos el positivo, ¿cierto? E1, esa tensión, menos 0. La ventaja de analizarlo de esta manera es que, no quiero decir que infalible, pero digamos que es muy difícil que nos equivoquemos, a menos que obviamente veamos mal el más y el menos, ¿cierto? Es mucho menos probable que nos equivoquemos que cuando uno empieza a analizar, no, es que está al revés y cosas por el estilo. A veces pasa. ¿Ya? 2 menos E1, ¿ya? Y nosotros buscamos siempre que dependa lo menos posible de nuestro criterio, a pesar que obviamente en el momento hay que aplicarlo, ¿no? 2E1. Vamos a dejarlo puesto el E1 menos 0, nomás, por ponerlo. Ahí. ¿Cómo queda en definitiva la expresión? Vamos a dejar toda a la izquierda, ¿ya?
Sería 2 E1, sería menos 3 E1, ¿ya? Más 1 E2. Voy a revisarlo porque a veces hago cualquier cosa, pero... Ya, este era negativo, aquí queda negativo también, ¿cierto? Al pasarlo, nos queda entonces menos 3. Ahí, ¿cierto? Y tenemos nuestro sistema. Como pueden ver, el sistema se puede resolver incluso sumando las ecuaciones. ¿Le parece si la sumamos simplemente? Porque en realidad, para variar un poco. Como pueden ver, lo que se refiere, por ejemplo, a la resolución del sistema no es tan complejo. Sin embargo, lo conceptual sí era fuerte en este problema. Ya, así que sumando 1 y 2, incluso saben ustedes que esos son los problemas que me gustan a mí. Que si uno, por ejemplo, entiende lo que tiene que hacer, la matemática no sea tan compleja, porque no es el objetivo, obviamente, no estamos en matemática. Obviamente se ocupa así. Pero entender bien los conceptos. Nos queda entonces 3, E2, ¿cierto? Estamos sumando, se eliminaron estos dos. Nos queda acá obviamente sumado, nos quedan 3 y nos queda eso igual a 60, así que nos va a dar 20 el valor. Acá nos va a quedar 60. Va a ser simplemente E2 igual a 20 volts, no se olvida. ¿Ya? Y este 2, no, recordemos que era, en definitiva, lo que estábamos buscando, ¿cierto? Era igual a nuestro VAB, ¿cierto? Y esto también es V Thevenin, que es lo que estamos buscando en definitiva. Así que nuestro circuito equivalente sería simplemente esta tensión que acabamos de calcular, junto con, obviamente, el resistor que calculamos anteriormente, la clase pasada. Por lo tanto, en negro, acá, por lo tanto, el resistor, por lo tanto, ahí sí, el circuito equivalente de Thevenin es el siguiente. Equivalente de Thevenin es el siguiente. Recuerden que va a ser siempre una fuente de tensión en serie con un resistor. Quiero saber también si se entiende lo que estuvimos revisando, ya porque una vez algo no quedó tan claro. ¿Se entiende lo que acabamos de revisar? ¿Cómo hicimos el cálculo? Como pueden ver, no es un problema mucho más complejo desde el punto de vista de lo que tuvimos que hacer que otros problemas que hemos hecho antes, al menos en lo procedimental. Pero lo conceptual es como bien fuerte, ¿cierto? Porque implica entender que por esa rama no circula corriente y que por tanto la tensión que tenemos, ¿cierto?, en el nodo A, lo que tenemos acá, ¿cierto?, es exactamente la misma que tendríamos en este nodo, ¿sí? Y luego decimos, bueno, entonces si es así, calculemos la tensión ahí. Y sería directamente E2, lo que estamos buscando. Procedimos a calcular. Se dio el caso que aquí el sistema de ecuaciones no era tan complejo porque podíamos sumar simplemente las ecuaciones y nos quedaba así. Muy bien, entonces. ¿Ya? Cualquier duda, de todas maneras, me van comentando, ¿ya? No se queden con las dudas. La idea es que podamos ir resolviendo los problemas. Yo trato siempre, ustedes saben, de una vez que ya pasamos el problema inicial, de entender, por ejemplo, cómo usar un método, tratar de resolver pruebas y cosas de ese estilo, ¿ya? Para que no nos quedemos con ejercicios de repente demasiado básicos, sino con algunos que tengan características similares a los de las pruebas. Ya. RT venía a 6, lo calculamos 2 veces, pero igual voy a chequear, porque, como les digo, a veces la memoria es frágil. Sí. 6. Ya creo que lo que calculamos la clase pasada. Ahí tendríamos entonces el circuito equivalente de Thevenin. ¿Les parece si solamente como ejercicio, aprovechando que estamos día lunes, para que vamos a ver temas nuevos, probemos, por ejemplo, qué nos daría la corriente de Norton, para obtener el equivalente de Norton? ¿Les parece? Vamos a preguntarles por acá. Le ponen sí, si que quieren, por ejemplo, calcular ahora la corriente de cortocircuito, porque a veces eso también genera alguna duda, y ver cómo nos queda el circuito equivalente de Norton. Ya que recuerden que la resistencia equivalente, la de Thevenin, es igual que la resistencia de Norton, o sea, no cambia nada, va a ser 6 ohms. Solamente cambiaría la corriente de cortocircuito, ¿cierto? Ya, muy bien, vamos a calcular entonces. Este va a ser un ejercicio adicional. Vamos a poner acá. Ejercicio adicional. Ejercicio adicional y va a ser para el circuito o para el problema anterior, calcule la corriente de cortocircuito de forma que pueda representar el circuito equivalente de Norton. Para el circuito anterior o para el problema anterior, calcule la corriente de cortocircuito
calcule la corriente de cortocircuito. No sé si ustedes recuerdan que yo al principio, creo que como la segunda o tercera clase, les mencionaba que los cortocircuitos, circuitos abiertos, iban a ser relevantes porque después uno lo ocupa, el concepto. Y la verdad es que es algo más conceptual, no es como que uno diga, oye, hay que calcular algo. Pero a veces puede provocar que nosotros nos equivoquemos si no entendemos bien esa idea. Por eso es que es relevante, ¿ya? La corriente de cortocircuito, ICC, ¿cierto? Para así obtener el circuito equivalente de Norton. Porque la R Norton es igual a R Thevenin, ¿cierto? Para así obtener el circuito equivalente de Norton. Norton. Ahí sí. Que es una fuente de corriente en paralelo con un resistor, ¿cierto? Ya, así que vamos a tomar el circuito. Vamos a mencionar, lógicamente, que no hace falta más que calcular la corriente de cortocircuito. En realidad no están pidiendo eso, así que no hace falta comentar más allá. Y debería poner el circuito, sí. Y después pongo la solución. Vamos a poner la solución por acá. Ahí. Y el circuito. Vamos a tomar el circuito. Voy a tomar este. En realidad después le borro lo que tiene escrito encima, ¿cierto? Y vamos a calcular. Ustedes van a elegir el método. Como siempre, aquí en este curso ustedes eligen cómo resolvemos. Salvo que obviamente hay empate, porque ahí elijo yo, porque hay que definir, ¿cierto? Ya. Y vamos a partir primero analizando lo que tenemos acá. Ya. Ahora lo que buscamos nosotros es la corriente de cortocircuito. No se olviden siempre que para obtenerla, obviamente, tengo que poner en cortocircuito A y B. ¿Ya? Para que obviamente no sea cero, si no, no tendríamos corriente. Ahora que cerramos acá, claramente va a circular una corriente por ahí. La clase, el número, me parece que estaremos arriba, que era la 21 la pasada, ¿cierto? Esta sería la clase 22 entonces. Lo voy a anotar también porque después se me olvida. Vamos a anotarlo rápidamente por acá. Al momento de exportar el documento. ¿Dónde fue que quedamos? Ya se me está olvidando, ¿ven? Esto lo vamos a dejar hasta acá. Va a ser clase 22. Así después yo lo ordeno y me queda como un documento único con sin lo que teníamos antes, ¿ya? Clase 22. Y hoy día estamos a ¿cuánto? Lunes 10. Lo vamos a dejar escrito ahí. 10 del 05 del 21. Después, como les decía, yo lo corto como por ahí. Ahí. Ya. Entonces, como les estaba comentando, ¿cierto? Mismo problema. Ya tenemos la R de Thevenin, ¿cierto? Que va a ser igual a R Norton, según lo que les comentaba. Y queremos calcular la corriente de cortocircuito. Para eso ponemos en cortocircuito A y B y calculamos esta corriente que circula acá. ICC. ¿Por qué? Porque ella es igual a la I Norton, que es la que va a formar parte, ¿cierto?, de nuestro circuito equivalente. Ahí. Como están haciendo una carrera fuera de mi casa. Ahí. I Norton. Y este va a ser R Norton igual a R Thevenin, ¿ya? ¿Sí? Ahora quiero que ustedes vean el circuito, piensen cuál ustedes creen que será el método más simple y elijan el método, ¿ya? Ustedes van a elegir acá. Yo no voy a elegir, a menos que empaten, obviamente, pero son 17, así que si votan todos no irían empate. Elijan, recuerden, el método que ustedes sientan que nos lleva a la solución más rápidamente, que es lo que yo recomiendo que ustedes, por ejemplo, hagan en las pruebas. Idealmente que manejen los dos métodos, muy bien, ¿cierto? Y elijan siempre el que les parezca más apropiado para el caso, porque siempre, o generalmente hay uno que tiende a ser más simple o más rápido, o me da directo lo que estoy buscando. Ya, votado 14, 34 segundos, le voy a dar hasta el minuto, ya. Dando generoso hoy día le voy a dar 20 segundos más. ¿Sí? De hecho, yo creo que estoy de acuerdo con lo que han votado. Ustedes todavía no lo ven, pero yo creo que estoy de acuerdo. Porque ya que lo que buscamos es una corriente, ¿cierto? Que circula en ese sentido. Tenemos que hay una fuente de corriente que ya nos quita una corriente del circuito, ¿cierto? Yo creo que estoy en la misma línea que ustedes. Y vamos a detener la votación. Compartimos resultados. Ganó ampliamente, ¿cierto? Mayas. Y yo estoy de acuerdo porque en realidad aquí si nosotros, por ejemplo, aplicamos Maya, tendríamos ¿qué cosa? Yo, por ejemplo, definiría esta como I1, esa como I2, ¿cierto? Esta la dejaría como I3, esto sería directamente I3,
Y esta sería I4, que después queda fuera del sistema, ¿cierto? O sea, serían 3 ecuaciones, no se ve que sea mucho más complejo que eso, ¿cierto? Si fuera o ocupáramos nosotros, por ejemplo, nodos, ¿qué tendríamos? Siempre es bueno analizar también qué sucede con nodos. Y obviamente manejar el método, porque el método es bien poderoso igual para algunos problemas. Yo definiría, por ejemplo, esto. Ahí recuerden, eran 3 ecuaciones, o sea, un sistema de 3 ecuaciones. Y nos queda directo el resultado. O sea, más simple por ese lado. Tendríamos miren. Tendríamos 2 nodos. 2 nodos, ¿cierto? Tendríamos un supernodo, muy parecido al caso que resolvimos antes, ¿cierto? 2 ecuaciones. Y aquí la corriente quedaría definida como E2 menos 0 dividido en 2. O sea, yo creo que sería quizá un poquito más simple, ¿ya? Pero vamos a ocupar el método de malla de que ustedes votaron eso. En mi opinión, yo creo que con nodos quizás sería un poquito más corto el procedimiento, ¿ya? Pero obviamente respetamos la opinión de la mayoría aquí. Tiene que, al menos en el curso de democracia, ¿cierto? Pero tampoco lo encuentro descabellado, porque en realidad nos queda bien directo el valor de la I3, o sea, queda listo. No hay que hacer nada, ¿ya? Entonces, esto, como les decía, era igual a I3, ¿ya? Porque va en el mismo sentido. Y algo muy importante, que no estoy seguro si lo mencioné explícitamente cuando presentamos el método, pero me parece que igual definí en el circuito que la corriente va hacia abajo. La corriente que se calcula es de A hasta B. Ya no vayan a calcularla en el sentido contrario, porque si no, no sería correcto, ¿ya? Ahí. Porque es la que sale de acá. Ahora, mallas. Vamos a tener que nuestra corriente I4 va a ser simplemente 5 amperes. I4 igual a 5 amperes. Listo, ¿cierto? Después de eso, vamos a ver qué sucede en la malla 1. Tenemos una fuente de tensión, da lo mismo que sea una fuente dependiente. Así que aquí vamos a tener menos, no 5, menos 2Bx, ¿ya? Más 2 por I1 menos I2. Por I1 menos I2. I1 menos I2. ¿Ya? Eso nos queda igual a 0. ¿Dónde? ¿Qué es lo que sería el Bx? Vamos a fijarnos siempre que cuando estemos ocupando mallas, nosotros vamos a decir, la tensión va a ser igual a la resistencia, obviamente definir una resistencia, por la corriente que circula de positivo a negativo. Si circula más de una corriente, va a ser positiva la que circula en ese sentido, negativa la que circula en el sentido contrario, ¿cierto? De menos a más. Así que sería entonces Bx igual a 4 por I4 menos I2. I4 menos I2. Y eso lo reemplazamos, ¿cierto? Vamos a copiar esto tal cual. No, de hecho, tampoco es como mucho lo que tengo que escribir. Vamos a poner acá menos 8. Estamos reemplazando directamente y multiplicando. Y aquí nos va a quedar el I4 menos I2. Más I1 menos I2. En realidad, más 2 I1 menos I2. Ahí sí. Eso lo igualamos a 0. Y vamos a tener cuidado de escribir la expresión como corresponde, ¿ya? Así que nos va a quedar entonces 2 y 1. ¿Cuántos y 2? Vamos a tener más 8 y 2. Y aquí vamos a tener menos 2 y 2. ¿Cierto? Así que sería en definitiva simplemente 6 y 2. 6 y 2. Ahí va a quedar. ¿Ya? Y luego, ¿qué nos queda? Nos queda ese menos 8 y 4. Lo vamos a despejar. Nos va a quedar simplemente... Nos va a quedar 8 y 4. ¿Cierto? ¿Y cuánto nos quedaría entonces la ecuación? Simplemente... todo es simplemente, ¿no? 2 y 1 más 6 y 2. A ver si no es tan simple, pero bueno. 8 por 5 sería simplemente... Te pegaba con el simplemente. 40. ¿Ya? Ahí. ¿Lo vamos a poner en morado? ¿O lo ponemos en verde? Lo ponemos en verde. Lo ponemos en verde. Ahí. Revísela también. Ustedes saben que a veces uno escribe cualquier cosa. Ya. ¿Por qué no dividimos la ecuación por 2? O sea, podríamos haberla dividido sin ningún problema. Totalmente válido, Juan. Totalmente válido. En particular tiendo a dejarla así. Pero como va a ser equivalente, la única que modifico yo son las ecuaciones que tengo del método de nodos. ¿Por qué? Porque no me gusta que queden fracciones, pero podrían quedar, obviamente. ¿Ya? En el caso de malla lo dejo que sea como así como quedó. Ahora, ecuación 2. Y aquí nosotros podríamos, ¿cierto?, aplicar lo mismo que antes. La malla 2. Vamos a tener entonces 4 y 2 menos y 1. Y 2 menos y 1.
Después nos va a quedar más 2 y 2 menos I1. No, esto no es I1, ¿cierto? Esto es I4. Ahí sí. Ahí. Cuidado con eso. Ahí. I2 menos I1. Ahora sí, el I1. Después más el 6, ¿cierto? Que está acá. I2 menos I3. ¿Se acuerdan que yo les había mostrado una forma que era como más rápida cuando teníamos resistores y fuentes? En la clase pasada. En la clase pasada, digo. Ahora les voy a comentar cómo fue que lo hice. ¿Ya? Lo que hacía en ese caso y que les mostré en la clase pasada, por ahí me parece que una persona me dijo de hecho cómo era y lo escribió, que estaba correcto lo que me dijo. La clave es la siguiente, miren, mucha atención. Esto es totalmente alternativo, ya es como un método para trabajar más rápido cuando uno está, por ejemplo, en prueba o ya siente que maneja un poquito mejor el método. Lo que hacemos es lo siguiente. Si yo tengo solamente resistores y fuentes de tensión independientes, yo hago esto. Voy primero a sumar todas las resistencias que tengo en la malla que estoy analizando. ¿Ya? La sumo así simplemente. Me queda entonces 4 más 2 más 6. Sería 12, ¿cierto? 12 y eso lo multiplico por la corriente de la malla, que sería 2. Luego me voy a fijar en las resistencias que comparto con las otras mallas. Por ejemplo, ¿qué resistencia comparto con la malla 1, por decirlo así? Comparto únicamente la resistencia de 2. ¿Ya? Si es que hubieran dos resistencias, esta fuera de 3, yo las sumo. ¿Ya? Aquí tenemos solamente, cierto, que es 2. Así que, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir este 2, pero negativo. ¿Ya? Multiplicado por la I1. Voy a poner menos 2 multiplicado por la I1. Repito, ¿qué hice? Primero sumé todas las resistencias de la malla y la multipliqué directamente por la corriente de malla que estoy analizando. Después me preocupé, ¿cuáles son las resistencias que comparto con otras mallas? Las sumo todas las que comparto, por ejemplo, con una malla, la hago negativa y la multiplico por la corriente de dicha malla. Ya en este caso era el 2 negativo, ¿cierto? Por la I1. Le decía yo que si hubiera otra resistencia se suman y ahí nos queda negativo. ¿Ya? Así que para el caso de la I3, vemos cuál compartimos. Compartimos la de 6, pero la dejamos negativa. Nos queda menos 6 y multiplicada por la corriente I3. Después yo digo, ¿cuál comparto con la malla 4, por ejemplo? Comparto la de 4, esa es la única que comparto, así que yo en realidad sumo solamente esos 4. Me queda negativo, ¿cierto? Menos 4 y lo multiplico por la corriente de la malla. Sería I4. Obviamente aquí el I4 hay que reemplazarlo por algún valor, pero aún así es totalmente válido lo que acabamos de hacer. Y eso sería igual a 0. ¿Ya? ¿Qué pasaría si hubiera una fuente de tensión? En realidad lo que hacemos es esto. Si es que la fuente de tensión aporta al sentido de giro de nuestra malla, o sea, está impulsando en este caso que la corriente circule, nos va a quedar igual a, supongamos que esto fuera 12, nos hubiera quedado 12 positivo. ¿Ya? Si es que hubiera estado en contra del sentido de giro de la malla, que sería en este caso algo así, como que impulsaría la corriente hacia allá, nos queda negativo. Si hubiera sido 12, obviamente. ¿Ya? Igual vamos a ir comprobando casos así para que ustedes también vean cuando hay una fuente de tensión. ¿Ya? ¿Se entiende eso que acabo de explicar? Porque si no se entiende, como les digo, es totalmente opcional. No está en obligación de realizarlo, es algo que de repente nos sirve. Vamos a comprobar que esto que está acá, ¿cierto? Se corresponde realmente y queda así. Vamos a ver. Así que juntamos los y 1. Hasta la encuesta no. Ya, vamos a ver si se entiende. ¿Se entiende eso que expliqué? Si no se entiende, póngale que no se entiende, ¿ya? No se preocupen. Como les decía, es algo totalmente opcional y es como un método que se dice que se evalúa por inspección las ecuaciones. Es mirando simplemente el circuito. Tenemos solamente menos 2 y 1. ¿Cuánto tenemos en I2? Tenemos 4, más 2 son 6, más 6 son 12. 12 y 2. Y si les parece muy raro, siempre pueden hacerlo de esta forma, ¿ya? No hay ningún inconveniente, lógicamente. Sería entonces menos 6 y 3. Y nos quedaría, ¿cierto?, el I4 únicamente como menos 4 y 4. Menos 4 y 4. Ahí. Si es que hubieran fuentes dependientes, yo la verdad es que no les recomiendo que lo realicen, porque en realidad se gasta más tiempo en tratar de descifrar cómo encontrar los términos. Entonces ahí apliquen el método con la LKB, tal como lo hacemos siempre, ¿ya? Solo si hay fuentes resistores y fuentes de tensión independientes, lo recomiendo. Como pueden ver, nos quedó tal cual, ¿cierto? Y aquí, ¿qué hacemos? Nos recordamos, ¿cierto?, que el I4 vale 5, así que nos va a quedar la expresión de esta forma. Nos va a quedar, y de hecho la voy a copiar, en realidad, para hacerlo más
más rápido. Ahí, copiamos esto y vamos a ocupar lo que tenemos acá, que sería en este caso el I4. I4 lo vamos a reemplazar en realidad, ahí sí. Nos quedaría 4 y 4, ¿cierto? El I4 vale 5, así que sería 20. Borramos acá. Esto lo dejamos representado. Tenemos otra ecuación que estaría diciéndonos cómo se relacionan la I1, la I2 y la I3. Nos quedaría una última ecuación, ¿cierto? Y esa ecuación la podemos obtener también directamente de esa malla. Y la ventaja de esto que le estaba comentando yo es que podría, solamente mirando esto, podría obtener la ecuación. Yo podría decir que va a ser directamente menos 6 y 2 más 8 y 3 igual a 0. Ecuación 3. O sea, respecto a velocidad es increíblemente conveniente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sumé las resistencias de la malla, me quedó multiplicado ese 8 por I3, y luego como compartía la resistencia de 6, y es lo único que compartía, ¿cierto? Con la malla 2, esa me quedó menos 6 por la I2. ¿Ya? Si nosotros lo hacemos de la forma clásica, lo que vamos a hacer es esto, es decir, ¿cierto? El resistor de 6 por I3, que es la corriente de la malla, menos I2 porque va en sentido contrario, más este resistor que es de 2, siempre positivo, por la corriente que lo está circulando, que sería únicamente la I3. Es igual a 0. Y ahí obviamente va a quedar entonces el menos 6 y 2 y nos va a quedar el más 8 y 3. ¿Sí? Así que no es mala herramienta, ¿cierto? Porque respecto a la velocidad de resolución, la aumenta, la verdad, significativamente. Ahí. Quedamos bien el 3, sí. Ahí sí. ¿Ya? Tendríamos así la tercera ecuación. Esto lo voy a escribir abajo, ¿ya? Simplemente lo hice acá para tener la visión del circuito. Ahí. 3. ¿Ya? Y con ese sistema podemos resolver. ¿Lo tomé todo? Sí, lo tomé todo. Cortar. Oh, se me quedó la línea. Bueno, la dibujamos de nuevo. La dibujamos de nuevo la línea. Y borramos la otra. Ahí. ¿Ya? Borramos esta línea. Que se quedó tirada ahí. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Ya? Y vamos a resolver. Recuerden que nuestra corriente que estamos buscando, la corriente de cortocircuito, que sería igual a la I Norton, es directamente el valor de I3. ¿Ya? Por eso es que incluso aquí uno podría usar Kramer y resolver únicamente para I3, pero nosotros vamos a usar la calculadora, que es bien poderosa como ustedes han visto, ¿cierto? Así que vamos a hacerlo ahora. Me parece como que hice muy grande el sistema, pero bueno, van a tener más espacio los números. Ya, aquí vamos a tener entonces el I1, I2 e I3. Vamos a escribir acá 2, vamos a ponerlo en negro, ¿sí? 2, 6, 0, porque obviamente no está el I3, acá nos queda el 40, después tenemos el menos 2, 12, menos 6 y 20, ¿cierto? Vamos a poner el 20 ahí. Tenemos acá nuestro 0, porque no está el I1, este era 20, 0, menos 6, 8 y 0. ¿Ya? Y con eso podemos resolver para obtener nuestras ecuaciones, o nuestras incógnitas en realidad. Recuerden que buscamos específicamente la I3. Y sacamos nuestra calculadora. Mientras tanto, quiero saber si se entiende lo que hemos realizado, así que le voy a mandar la encuesta nuevamente. La encuesta comodín. La ocupamos para todo a veces, pero es práctico. Mientras yo acá me enfrento al sistema. Nos queda entonces entre corchetes 2,6,0, ¿cierto? Primera fila, punto y coma, ponemos la segunda, sería menos 2 con el menos pequeño, coma 12, coma menos 6. Aquí obviamente voy un poquito más rápido porque como lo hacemos siempre. Y además tenemos un video, recuerden, donde explico todo esto, cómo poder calcularlo. Si es que alguien por ahí, no sé, no lo ha ocupado y tiene dudas, lo puede revisar. Vamos a ver que esté correcto, porque a veces yo escribo, ustedes saben, una cosa que no corresponde. Ahí. 260 menos 2, 12, menos 6, 0 menos 6, 8. Ya, está bien. Voy a reutilizar acá, pongo el B y voy a escribir el otro vector, ¿cierto? Ese vector columna, que sería partiendo desde abajo 0, 20, 40, hacia arriba. 40. Resolvemos y vamos a tener el I3. Esto sería premultiplicar la inversa de A, que ya la tenemos ingresada, no dividido, sino que elevado a menos 1, con el menos pequeño, ¿cierto? Está la inversa, premultiplicando al B. Y nos queda 10 tercios.
el I3 al menos, ¿cierto? Voy a anotar todos los valores igual, para que hagamos el trabajo completo, ya que estamos en eso, ¿cierto? 20 tercios, amper, nos queda acá el I2 es 40 novenos, amper, y 10 tercios, amper. Ahí nos queda, ¿ya? Y con eso tenemos que nuestra corriente va a ser igual a este valor. Por lo tanto, nuestra I sub n, recuerden que la corriente de Norton se le llama corriente de cortocircuito, un nombre que se le pone para, porque en realidad es justamente lo que estamos calculando, lo que corresponde ahí. 10 tercios amper. Así que nuestro circuito equivalente sería el siguiente. Así, el circuito equivalente de Norton sería el siguiente. Cualquier duda, por favor, consúlteme, ¿ya? Están haciendo callar a la perrita que ladra al frente. Y después ladra más. La están retando, de hecho, ahora que ustedes no creo que escuchen. Le están dando motivos por los cuales no debe ladrar a esta hora. No sé si ella los tomará en cuenta, la verdad. Puede que sí. Quizás es una perrita bien razonable. Yo ya llegué al punto de aceptación hace rato, así que como que... Ah, está ladrando, sí, está todo ok, todo como de costumbre. Ahí. Y N, ¿cierto? Sería 10 tercios. ¿Por qué lo puse tan acá? Bueno, lo vamos a ver un poquito. 10 amperes. 10 tercios amperes. Y siguió. Ahí, ¿cierto? Y nuestra Rn obviamente es igual al valor que calculamos antes. Vamos a dejar acá igual para que no se nos olvide, ¿cierto? 6 ohm. Y tendríamos nuestro circuito equivalente de Norton. ¿Ya? Ahora, ¿con qué vamos a ir cerrando hoy día? Algo bastante interesante. La verdad es que no vamos a hacer más cálculos, salvo una multiplicación y una división quizás, pero es la relación que existe. Que quizá alguno de ustedes como que la puede estar sospechando. Pero hay una relación entre el equivalente de Norton y el equivalente de Thevenin. O sea, una vez que ya calculó, por ejemplo, un equivalente, el otro se obtiene directamente. No hace falta hacerlo por separado. Obviamente, menos calcular dos veces la resistencia de Norton y de Thevenin, porque son iguales, el procedimiento es el mismo. El único cambio está en el cálculo, ¿cierto?, de la tensión del circuito abierto para Thevenin y la corriente de cortocircuito para Norton. ¿Ya? Así que, relación entre el circuito equivalente de Thevenin y el circuito equivalente de Norton. Lo que tiene que haberla, ¿cierto? Se supone que son equivalentes. Equivalente de Thevenin. Yo creo que ya la sospechan algunos por ahí, ¿cierto? Vamos a sacar la calculadora, que ya hizo, cumplió su labor. Vamos a dejarla por acá escondida. Ahí la vamos a dejar. Circuito equivalente Norton. A ver si alguien ya la descubrió. ¿Qué creen que puede estar sucediendo? ¿Qué relación habrá entre ellas? Aunque tampoco es tan fácil de escribirlo, ¿no? Pero aquí lo vamos a representar. Ya vamos a dibujar nuestro circuito equivalente de Thevenin, que sería este, ¿cierto? V Thevenin. Tendríamos acá nuestra resistencia de Thevenin que está en serie. Tendríamos A y B. Acá está la R Thevenin. Y esto obviamente dijimos que era equivalente. Aquí vamos a poner Norton, lo vamos a poner en rojo. ¿Saben ustedes que yo siempre relaciono las tensiones con el azul y las corrientes con el rojo? En una ocasión yo me acuerdo que les preguntaba a unos compañeros que también son electrónicos, eléctricos, y les decía yo, ¿ustedes qué color, por ejemplo, asocian a la resistencia, a la corriente, a la tensión? Y la verdad es que hay respuestas muy variadas, pero yo siempre le he asociado el color rojo a la corriente, por algún motivo. A la tensión el azul o el verde. De repente hay otras potencias que toman en cuenta que doy otros colores. Pero es entretenido pensarlo así. O al menos para mí. Ya, ahora tenemos, ¿cierto?, nuestros circuitos que son equivalentes. O sea, la lógica que deberían comportarse de la misma manera. O sea, si nosotros tuviéramos otro circuito acá, cualquiera. Ah, mira, Harold, muy bien. Un circuito cualquiera, ¿cierto? Vamos a verle el circuito cualquiera. Que le conectáramos acá los circuitos, él no se daría cuenta. Para él sería lo mismo. ¿Ya? Va a haber la misma tensión, va a haber las mismas características. Si nos vamos a ir más fino, impedancia de entrada, impedancia de salida, todo igual. ¿Ya? Ya, son equivalentes.
¿Y cómo podemos pasar de uno al otro? La verdad es que ya hemos comentado bastante que R Thevenin es igual a R Norton, porque de hecho no cambia nada el procedimiento, así que es bien evidente, ¿cierto? El procedimiento es el mismo. Y además tenemos esto, miren, que B Thevenin es igual a R Norton por I de Norton, ¿cierto? Y, o vamos a ponerle E, I de Norton va a ser igual a precisamente lo que dice Harold. Sería, vamos a poner en rojo acá. Va a ser B de Thevenin dividido en R de Thevenin. Esa es la relación que existe. O sea, una vez que ustedes ya calcularon este, el otro circuito que antes se obtiene directo, no hay que calcularlo de nuevo. Había un tiempo cuando las pruebas eran de 90 minutos, que a veces, y los talleres específicamente, que les pedíamos ambos equivalentes. Y obviamente, el que no vio esta parte, que había una relación, calculaba los dos, y gastaban mucho tiempo. Y no hacía falta, si en realidad calculando uno, el otro estaba listo. ¿Ya? Por lo mismo, si es que yo llegara a pedir el equivalente de Norton, ustedes sin ningún problema podrían calcular el Thevenin y convertirlo. No habría inconveniente, porque está dentro de lo que hemos visto, ¿cierto? Así que para que lo tengan presente. Mi idea obviamente es que ustedes sepan calcular ambos, como les comento con los métodos de análisis. Uno no es bueno que, en mi opinión, que uno se amarre a un método o a una manera, porque tiene menos herramientas. Yo siento que es mejor tener más herramientas siempre y elegir la más simple, obviamente. O sea, saber ocupar el serrucho, el martillo, ¿cierto? Y después yo voy y ocupo lo que tenga que ocupar. Pero no, por ejemplo, estar martillando con el serrucho, por ejemplo, ¿cierto? Esa es la analogía más clásica. Podemos comprobar en nuestro circuito, miren, si es que se cumple. ¿Lo anterior se cumple en el circuito? ¿O esto se cumple en el circuito? ¿En el problema anterior? En el problema anterior. Veamos. Lógicamente la resistencia no la calculamos, pero vamos a ver qué pasa con B Thevenin, por ejemplo. B Thevenin es igual a R Norton por I Norton. ¿Será así o no será así? Vamos a ver. ¿Dónde está la I Norton? La tengo ahí, la calculé recién. Ya, es 10 tercios, ¿cierto? Y el otro es 6. Vamos a ver. Vamos a ponerle acá. B Thevenin, ¿cierto? Ah, bueno, no, sin interrogación ahí. Sería, dijimos, 6, ¿cierto? 6 por la R de Norton, 10 tercios. Y esto sería volt, obviamente. ¿Cuánto nos da eso? Nos da 20, ¿cierto? Nos da 20 volts. Ahí. Así que, como ustedes pueden ver y pueden recordar, el voltaje que calculamos al principio de la clase era justamente 20 volts. Eso me acuerdo. Ahí está. Así que efectivamente se cumple. Por lo que efectivamente se cumple. Se cumple la relación, ¿cierto? Presentada. ¿Sí? ¿Se entiende lo último que les comentaba? Vamos a mandarle acá la pregunta. Ahí está. Voy a achicar un poquito para que lo puedan ver en toda la pantalla. Le vamos a poner acá un poco más de color también. Ahí. Hoy la nube se me formó bastante, la verdad. ¿Qué les puedo decir? Le echo la culpa al día lunes, que es muy temprano. Como si lo hiciera mejor de otra hora. Ya. Bueno. ¿Dudas? Cualquier duda que tengan, por favor, es el momento. ¿Ven que les decía que iba a empezar a ladrar de nuevo? A pesar de los argumentos que le dieron. No los consideró apropiados, parece. Bueno. Entonces, si no hubiera más dudas, por el día que quedaríamos hasta acá. Y nos veríamos el día miércoles. Espero que tengan una gran semana. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, gracias a ustedes. Que estén muy bien. Chao, profe, que tenga buena semana. Chao. Ya, les voy a subir esto, ustedes saben. Voy a seguir trabajando en los problemas que les debo y espero publicarlos hoy día. Porque la verdad es que estaba muy lento, que la verdad es que me puse a hacerlos con quizás mucho detalle, con mucho color. Y bueno, pero voy a aplicarme en eso. ¿Ya? Que estén muy bien. Chao, chao.